Bienvenidos a este programa de Heaven Kitchen y en este especial 1000 suscriptores. Para este programa tenemos un invitado muy especial, un hermano de nuestra provincia que vive por fuera del país porque está estudiando, pero hoy viene a acompañarnos y compartirnos una receta muy especial, el cual nos compartió y quiere prepararla con nosotros. Bienvenido, Fray Pierre. Hola, hermanazo. Okay. Bienvenido a esta su cocina, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho, entre otras cosas, cocinar y entre hermanos, mejor aún. Eso está muy bien. Y bueno, Pierre, preséntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy el que nos va a decir qué vamos a hacer eres tú. Bueno, hoy vamos a hacer un plato tradicional húngaro que se llama goulash. En Alemania también se conoce como Rindergulasch, que significa goulash de ternera. Y realmente es algo muy sencillo, vamos a ir paso por paso para que también lo aprendan allí en sus casas y nos disfrutemos de este momento de cocina franciscana también. ¿Qué ingredientes tenemos para este plato? Pues que este plato. La base de todo es carne de res blanda, puede ser lomo. Tenemos pimentón rojo, cebolla, papas, vamos a usar manteca de cerdo, pasta de tomate, harina, mantequilla, comino, paprika, vino, naturalmente sal, ajos. Vamos a utilizar de estos limones la cáscara, vamos a utilizar estos chiles picantes, pimienta y ya, básicamente es esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es poner nuestro recipiente. Voy a utilizar esta olla. Vamos a sellar la carne por unos minutos. Luego la reservamos y pochamos, así se dice, ¿no? Las cebollas y continuamos con la receta conforme avanzamos. Listo, perfecto. Entonces esperamos de que la olla, como tuviera un poquito de agua, dejamos que evapore esa agua, que caliente bien la olla, porque bueno, en la cocina pues es bueno dejar la olla que seque muy bien y que esté muy caliente para que la carne no se pegue. ¿Me colaboras picando la cebolla? Perfecto. ¿Cómo sugieres picarla? Vamos a picarla en pluma. Sí, es un corte muy fino, de pronto para que se vea un poco más abundante, y como hay personas que no les gusta la cebolla, de pronto para que no se sienta tanto, pero sabemos que tiene la cebolla, ¿no? Entonces se corta el centro, se le quitan las puntas, ¿sí? Entonces del lado, pues siempre como una mano de garra, como siempre les he dicho, garra, y el cuchillo no, muchas personas sostienen el cuchillo de esta forma, pero no, porque de esta forma da tendinitis. Entonces se sostiene apretando el dedo índice con el pulgar para tener mayor sostenimiento del mismo cuchillo. Y la mano en forma de garra para que te dé guía del corte. Ok. Entonces es un corte rápido para ir sacando piezas muy finas de la cebolla. La cocina es mi pasión, me gusta cocinar, ciertamente, pero no tengo la técnica para hacer muchas cosas. Yo pico como picaba mi abuelita. Eso hacía así con el cuchillo. ¿A los cuántos años entraste a la comunidad? A los 17 años. ¿Cómo te parece? Joven. Ya hace algún tiempo, ya hace 18 años prácticamente. Harto. ¿Hace cuánto te ordenaste también de presbítero? Hace unos 7 años. Ah, ya bastante. Y Pierre, pero tú en tu hoja de vida fuiste rector de la Universidad San Buenaventura. Eso dicen las malas lenguas, pero no hay que creerlo. ¿Ah, no? Sí, estuve sirviendo al frente de la universidad por un periodo de tiempo más bien breve. Vamos a ponerle entonces la manteca de cerdo, que es incluso más sana que muchos de los aceites que se usan vegetales a nivel comercial, y es muy tradicional en Europa para cocinar, y aquí también en Colombia, de hecho. Claro, es que es mucho más sana porque no tiene ningún aditivo ni ningún conservante. Simplemente es de la misma carne, pues a cocinar para utilizarla. Mira, aquí tienes la carne, ya huele a cerdo. ¿Necesitas sal en este momento o...? Sí, sal y pimienta. ¿Salamos? Hagámosla en dos partes, sí, para que se selle bien la carne y no se vaya como a cocinar. Entonces nos saturamos el sartén y queda bien sellada la carne y genera como esa película, esa capa exterior que luego va a permitir que sea más jugosa. A mí me gusta tener en estos molinos dos tipos de pimienta. Yo uso pimienta negra y pimienta roja. Pues la negra aporta ese picante y la roja es un poco más aromática. Entonces da un aroma y sabor diferente. Sí, esta mezcla de pimienta siempre es muy recomendada. Le aporta sabor, le aporta un poco de picor, ¿no? También, pero muy sutil. Exactamente. Ahora le ponemos una cucharada también de harina
que eso nos va a permitir también luego amalgamar todos los ingredientes y le va a dar consistencia al goulash. Porque el goulash en realidad es una sopa, se toma caldoso, sobre todo en los temas de invierno, los inviernos tan fuertes que hay en el norte de Europa, del centro de Europa, como Alemania, Hungría, República Checa. Un plato muy reconfortante. Bueno, ustedes se preguntarán por qué él sabe tanto de esa parte de Europa. Es que Pierre estudia en Europa. Cuéntanos, Pierre, ¿cómo ha sido esa experiencia en Alemania? Sí, por gracia de Dios y también con el apoyo de los hermanos aquí en Colombia, me encuentro estudiando hace 3 años en Alemania, haciendo mi doctorado en filosofía. Vivo allí en una comunidad de 30 frailes y estudio en la universidad. Me gusta la filosofía medieval y particularmente el pensamiento, la obra y desde luego la vida de este gran hermano nuestro, que era también franciscano, Guillermo de Ockham, un fraile inglés de por allá de finales del siglo XIII. Cuando hay un paso entre la Edad Media y la época moderna, él se considera el último de los escolásticos y el primero de los modernos. Hay una cosa muy digamos, lo popular y que se habla de Guillermo de Ockham, y es su famosa navaja, o la navaja de Guillermo de Ockham. ¿A qué nos referimos con esto? Es algo muy simple y a la vez requiere pues de consideración. Es el método que solía utilizar Guillermo de Ockham para abordar sus problemas filosóficos y teológicos. ¿Y por qué navaja? Porque él lo que hizo fue eliminar todo lo que sobraba dentro de la argumentación, lo innecesario, como si utilizase una navaja, para poder ir a la médula, a la esencia misma de los problemas filosóficos, aplicando la lógica, el análisis discursivo del lenguaje, y bueno, eso fue básicamente. Qué interesante. Bueno, aquí ya se selló la carne. Vamos entonces a sacar la carne. Chef Kevin, hermano Kevin. Yo me siento aquí como un total Lego en medio de este hermano, acompañado de este hermano profesional en las artes culinarias. Pero bueno, vamos a aprender, esa es la idea, aprender todos, y eso es lo bonito también del carisma franciscano, que todos tenemos distintas habilidades al servicio de la fraternidad. La fraternidad, exacto. Como franciscanos, como religiosos, tenemos un papel muy importante también en la cocina, porque son comidas que también nacen en esos ambientes de convento. Entonces vamos a sellar la otra parte. Vamos a echarle otro poquito de grasa de cerdo. Manteca de cerdo. Mire, y lo bueno es que, no sé si se puede mostrar, hermano camarógrafo, va quedando una película en el fondo de la olla que va a aportar muchísimo sabor a la preparación. Esto después se va a retirar o se va a despegar con vino cuando avancemos con la receta, y le va a aportar untuosidad, le va a aportar cuerpo a esa receta tan especial que es el goulash húngaro o rinda goulash. Y cuéntame, Pierre, ¿cómo ha sido o cómo fue ese choque cultural? Porque Alemania no es igual a Colombia. En absoluto, ¿no? Y desde luego un choque porque la cultura latina, la cultura colombiana difiere enormemente de la cultura alemana. La cultura alemana es muy, digámoslo abiertamente, ordenada, cuadriculada, metódica, todo se planifica con anticipación. Hay también, por ejemplo, y esto no es hablar mal de la cultura alemana desde luego, sino reconocer lo que es, hay muchos procesos burocráticos, hay poca espontaneidad, entonces eso hace que pues, una persona que viene de Latinoamérica encuentre allí en Alemania un mundo totalmente diferente, ¿no? Nosotros somos espontáneos, alegres, conversamos, improvisamos también en la justa proporción. Bueno, hay muchas personas lo hacen mucho, pero sí, allí en Alemania esto no se ve. En Alemania todo es perfectamente y meticulosamente planificado. Llena de felicidad uno ir al supermercado allí en Múnich y encontrarse con los aguacates Hass y dice, producto de Colombia. Eso es bonito. Ah, claro. Son muy caros, cada aguacate vale entre 8 y 9 euros. ¡Ay! Eso es bastante costoso. ¿Qué no se encuentra en Alemania? La variedad de frutas, tenemos un cúmulo de frutas, tenemos un cúmulo de verduras por ser clima tropical que es muy amplio, Además nosotros no tenemos estaciones y podemos cultivar a lo largo del año los distintos productos, lo que no se puede hacer en Alemania. En Alemania los productos que se cultivan son muy reducidos, hay una gran producción, por ejemplo, de papas. Alemania es una cultura que consume bastante papa, de hecho pues, la llevaron de aquí a América, pero se está incorporada en muchas de las recetas de los alemanes, y todos por ejemplo, lo que se utiliza para la elaboración de la cerveza, la cebada, el lúpulo, todo allí también se cultiva. Ciertas frutas se dan allí, por ejemplo, las peras y las manzanas, son muy suculentas, pero no se va a dar jamás un banano, desde luego un aguacate. O un lulo.
O un lulo, no, en absoluto, ni lo conocen, ni esa palabra existe en alemán. Ya están los trozos sellados. Vamos a devolver la que tenemos para enharinar. Sí, hagámoslo. Esta es harina normal, de todo uso, harina de trigo. No hay que ponerle mucha. Vamos a ponerle la cebolla. Es abundante cebolla, es un plato para los amantes de la cebolla. Bueno, Pierre, tú siendo paisa, sí. ¿Cómo has hecho? Pero, perdón, ¿paisa? Yo soy... Bueno, eres del eje cafetero. Yo nací en Pereira y me crié en un pueblito pequeño cerca de Pereira que se llama Finlandia. Luego no soy paisa, al menos soy paisa mejorado, porque esa región es de los paisas mejorados. Allí ya comenten los paisas a ver si eso es cierto o no. Vamos a echarle un poco de sal para que ablande un poco la cebolla. Bueno, es una cultura en que la arepa es muy tradición. Sí. ¿Cómo haces tú para hacer la arepa ya sin maíz muy poco y la harina de maíz también? Kevin, sufro. Ay, Dios mío. Porque para mí un desayuno sin arepa no es desayuno. Entonces lo que hago yo es cuando puedo, por ejemplo algunos hermanos que viven en Italia, allá se consigue la harina pan. Y cuando van a visitar o me envían desde Italia, desde Roma, harina pan, o ahora que voy de Colombia para Alemania voy a llevarla. Pero allá no se consigue con facilidad, aunque por internet se puede comprar, pero es también muy costosa, es carísima. Bueno, ¿y cómo es un desayuno normal en el convento de Múnich? Un desayuno en Múnich todos los días es pan, que es la base del desayuno, con mantequilla y mermelada de algún tipo de frutas, de fresa, de apricosen, que es el albaricoque, café solo, negro o con leche, y la cultura del Wurst, que es todas las mortadelas, salchichas y embutidos. De vez en cuando una fruta, pero todos los días es exactamente lo mismo, no hay huevos. O por lo menos el convento no se acostumbra, ¿no? Bueno, ¿y cómo haces tú el huevito que uno normalmente en el desayuno aquí en Colombia? A veces también es importante como la arepa. Pues lo echo de menos. No hay, no se acostumbra. Jason, entonces, difícil para ir a Alemania. Vamos a picar el pimentón rojo. Este lo podemos hacer en, ¿cómo dicen ustedes? ¿Brunoise? Sí. Sí, en Brunoise. Son unos cuadritos pequeños, en alemán se dice Würfel, cuadritos. ¿Tú sabías que existe el pimentón macho y el pimentón hembra? Por el número de estos. ¿Y este es macho o hembra? Ese es hembra. Y el macho tiene 3. Sí, miren, tiene 1, 2, 3, 4, este es hembra. Y es más dulce, ¿sí? Cambio el otro es un poco más, no es tan dulce como este. Mira, bien curioso que en Alemania los alemanes se suelen comer esto como si fuera una manzana, así crudo. Bueno, el brunoise en este tipo de verduras comienza con una juliana y luego se convierte en un brunoise, ¿sí? No es como en la cebolla que se puede hacer brunoise un poco más fácil. Algo bien interesante de esta cocción, sí, es que es una cocción prolongada, es una cocción que se debe hacer lentamente. La hacen los fines de semana, pero mientras la van preparando, se hacen en la cocina y van comiendo otras cosas, van tomándose una cervecita, unos schnapps, que son unos pequeños tragos muy fuertes, espirituosos, tipo, digamos, el aguardiente, el ron colombiano. Sí. Y van comiendo y al final de la preparación ya se sientan y comparten el goulash, que es una comida fundamentalmente de invierno, porque es reconfortante en el frío. De hasta 15, menos 10 grados centígrados en estos países, frío, con la nieve hasta las rodillas. Una sopa de estas, un goulash de estos, reconfortante, bastante reconfortante. ¿Y se prepara siempre en familia? En familia. ¿Es sancocho? Es el sancocho de gallina. No, de guandú. El origen de este plato es un poco incierto, pero se puede rastrear. Como tal lo tenemos hoy en día, más o menos como por la época medieval, sobre todo porque era un plato que lo consumían en las cortes, que eran los que tenían, y los nobles que tenían acceso a la carne. Sí. Se preparaba con carne de ternera, pero también con carne de caza, la carne famosa de caza que podría ser venados, podrían ser algunos corderos, etc. Y desde allá se viene preparando, desde esa época, y siempre y tradicionalmente se hace en una olla de hierro fundido, y con la leña en el fondo, y se cuelga la olla sobre la candela y allí se cuece lentamente el goulash. Hay muchas versiones de goulash. Los hay con pimentón, sin pimentón, con papas, sin papas. Algunos le agregan otro tipo de condimentos, de verduras. Nosotros hoy vamos a privilegiar la paprika, que así se dice en alemán el
el pimentón. Pimentón. Ah, se le dice paprika. Sí, y de hecho también tenemos paprika en polvo, que de hecho es pimentón seco y Triturado, molido y sí. triturado, porque es el condimento nacional de Hungría. De hecho hay una variedad, ¿no? Sí, que es la paprika húngara, que es ahumada. Bueno, en Europa se consume mucho este tipo de especia. Nosotros le heredamos más, no de ese lado de Europa, sino más de España. Sí, Porque los españoles la usan muchísimo. sí. Y para ellos es muy tradicional, tanto así que uno de sus platos tradicionales, es la paella, lleva mucho, Sí. pero mucha paprika. Y entiendo que ellos distinguen entre paprika dulce Y picante. y picante, ¿no? O ellos le Exacto. dicen es pimentón dulce y pimentón picante. Sí. A ver, aquí va bien. Vamos a ponerle de una vez ¿El pimentón? El pimentón, nuestro pimentón. Vamos a agregarle el pimentón. ¿Y no lleva pimentón picante o algo que pique? Sí, sí lleva algo que pique. De hecho, allí lo tenemos listo. Son unos jalapeños. ¿Esos son jalapeños rojos o...? Son jalapeños rojos que se estaban secando. La cocina de los frailes es una cocina sencilla, es una cocina discreta, pero es una cocina sobre todo reconfortante y que aporta regocijo al corazón. Eso es bonito, ¿no? Claro, porque es una entrega a los hermanos, ¿no? Es vivencia de la misma fraternidad. Los cuadros así antiguos, pues gordos y calvos, así como yo. Tiene razón, no lo discutimos. Y yo le decía ahora que por qué no utilizabas el sombrero de chef y hacía la reflexión inmediatamente y es, pues, ¿qué cabello va a caer? No, ya no hay. Vamos a ponerle a esto un poco de vino. Listo, mira. Le pongo el vino. Acá Vino tenemos tinto. más o menos 2 vasos de vino tinto. El vino desglasa, ¿no? Sí. Es para remover el fondo de la olla, ¿no? Lo que va quedando pegado. Sí. Y lo que y esto desde luego lo pueden consumir los niños o personas que no consuman alcohol porque el alcohol se Se evapora. evapora, exactamente. Y quedan son los demás elementos que componen el vino. Sí. Esto está cogiendo un color y un aroma impresionante. Hagámosle una primera adición de ajo. ¿Condimentos? Sí, pues, ¿Todo ese ajo? de una vez piquémoslo todo. Listo, lo necesito. Porque al final vamos a hacer una segunda adición de ajo, ¿Necesitas muy picado o que quede más bien como una masita? una masita. ¿Tú le Entonces, agregas sal? voy a agregarle sal, ¿por qué? Porque la sal va a ser como si fuera un mortero. Entonces va a hacer que el ajo no se me deslice y empieza a triturarse. Pero este plato también tiene una considerable cantidad de ajo, eso quiere decir que después de que se consuma este plato, se recordarán o los demás sabrán que habrás comido rinda goulash. Bueno, Kevin, eres desde luego un experto picando. Yo ya me hubiese, ya faltarían 2 dedos de mi mano a ese ritmo. Kevin, no les hemos contado a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo que aquí tenemos una pasta de tomate hecha en casa. No olvidamos conseguir la pasta de tomate industrial. Hubiéramos podido comprar una lata o un sobre de pasta de tomate que no es salsa de tomate. No. No es salsa de tomate, que esa es otra cosa, es pasta de tomate. La hicimos fácilmente, cocinamos los tomates con un poquito de sal, agua. una primera cocción, unos 20 minutos. Luego los licuamos y los volvimos a poner nuevamente en la olla y los dejamos cocinar hasta que se redujeran y tuvieran esta consistencia de salsa. Vamos a ponerle un poco de ajo. ¿Así? ¿De esa cantidad? Está bien. Sí, está bien. Ya los frailes empiezan a llegar nuevamente con estos olores como atraídos y encantados por la maravilla de la cocina. Porque braille que se respete, Come. come, y come bien. Come Tenemos que mucho. tener fuerzas para la evangelización. Que hay frailes gordos, sino frailes con exceso de fuerzas para la evangelización. Vamos a agregarle un poco de paprika en polvo a la preparación. Un poquito. Porque ahora hacemos otra adición de paprika. Yo estoy como nervioso, hermano, porque esta campana de la cocina en cualquier Es muy momento bajita. me deja sin cabeza. Todavía le falta cocción. Apenas estamos comenzando. Como dije, este plato demora entre 2 horas y media y 3 en su cocción. La carne se tiene que derretir, tiene que quedar como se Como dice una en mantequilla. alemán, como una mantequilla o en alemán, Weichenbutter. Interesante. Bueno, vamos a agregarle. La pasta. Es hecha en casa, no tiene aditivos ni conservantes. Esto está quedando una maravilla. Aquí en Colombia también comemos goulash, pero la preparación es un poco diferente. Estábamos hablando con Pierre que los goulash que se hacen acá llevan zanahoria y llevan arveja, pero Sí. nosotros no tenemos ni zanahoria ni arveja en nuestra mesa. Exactamente, porque esta es una variante. E insisto, hay muchísimas formas de preparar el goulash. Esta es la más tradicional, digámoslo así. Bueno, entonces vamos a picar en este momento. Vamos a el perejil. Lo deshojamos
Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Porque Sí. a veces los mismos tallitos aportan amargor y no queremos eso. De Alemania, muy popular las salchichas. Claro que sí, las salchichas forman la base fundamental del consumo de proteína en Alemania y se hacen salchichas de cualquier origen animal, de cerdo, de res, De pollo. de pollo. Hay una amiga mía que dice de mosca para arriba todo lo que eche sangre. Pues hay así muchos tipos de mostaza, eso sí lo había escuchado. Sí, que muchos de los platos, también la famosa ensalada alemana. Sí, la salsa Kartoffel, que es... ¿La qué? La ensalada alemana de papas, que es muy tradicional. ¿La qué? La Kartoffelsalat. 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 Ay, yo no sé. Eso está muy bien. ¿Así o más perejil? Yo creo que así puedes ponérselo, por favor. Y vamos a ponerle un poco de agua a la preparación. Listo. El goulash, como lo estamos preparando, debe quedar como sopudo. Como un caldo, pero un caldo espeso. Sí. A partir de este momento, 2 horas y media. Vamos a probar. Igual le podemos rectificar la sal después, porque como él reduce en cantidad de líquido, yo creo que le falta. Sí, y se siente el picantico del ají. Muy bien. Vamos a esperar un tiempo, digamos 1 hora, hora y media, mientras que hierve y empieza la cocción profunda de la carne y ya volvemos. Varias bromas malas después. Bueno, transcurrido ya el tiempo de esas 2 horas, ya casi 2 horas y más, y pues vamos a hacer un recuento de lo que llevamos. Sí, pusimos a sofreír la carne, sí, junto con poco de sal. Luego de sofreírlo se le agregó harina para que lo que había quedado pegado sobre la olla quedara ahí para luego agregarle el vino y de esa forma desglasarlo. Se le agregó la cebolla, el pimentón, se le agregó el agua, entre otros condimentos como es paprika y un toque de comino, aunque ahora vamos a agregarle un poco más, pasta de tomate que le da la untuosidad. Entonces vamos a continuar con la otra parte de este proceso, que es agregarle una mantequilla especiada. Bueno, Entonces, ¿cómo se hace esa mantequilla? Sí. Explícanos, es que esto es primera vez que yo voy a hacer una mantequilla especiada para agregarle a un goulash. Simplemente se pone toda la mantequilla acá sobre la tabla. Así, eso. Se le incorpora el ajo. Sí. Se le pone ¿Comino? Un poquito más. Harta paprika. Más. Sin miedo. Que no nos dé miedo. Eso así. Y la ralladura de la cáscara de 4 limones. Van a rallar 4 limones ahí. Pero espera, frene ahí. Sin llegar a la parte blanca. Porque cuando lleguemos a la parte blanca, va a generar amargor sobre la ralladura. Solamente necesitamos rallar la parte verde del limón. El limón le va a aportar frescura y ese contraste de lo cítrico con la carne, el comino y la misma mantequilla hace que en boca se desarrollen mejor esos sabores. Le ponemos un poco también de perejil, que lo voy aquí A deshojar. a deshojar. Y le agregamos un poco de pimienta. Yo voy picando el perejil. Entonces es una mantequilla especiada para una preparación un tanto diferente. Se siente ese sabor, el olor al limón hartísimo. Así o más mezclado. Así está bien. Sí, tiene buenas calorías este plato además. Este no contribuye mucho a la dieta. Es hora de ponerle a nuestro goulash húngaro las papas. Bueno, cuéntanos, Pierre, ¿cómo nace tu vocación? Mi vocación nace realmente por el contexto en el que yo crecí, una familia católica, creyente, me eduqué en un colegio también igualmente católico y creyente. Y fue que descubrí la persona de Francisco de Asís que me cautivó, me sentí llamado por él a entregar mi vida al servicio de la iglesia, de la sociedad, viviendo el Evangelio de Jesucristo, que es nuestra vocación. Digamos que es un llamado que experimenté como quizás muchos de nosotros lo experimentamos, pero nada sobrenatural, algo más bien muy sereno, muy tranquilo. Eso sí, a los 16 años, diría yo, muy joven, y así fue como me aventuré yo
en esta vida franciscana. Entonces, los jóvenes que se sientan llamados o aquel que se sienta llamado en cualquier momento de su vida, que no se resista a ese llamamiento, que continúe adelante y llegue hasta las últimas consecuencias, eso que al principio parece una intuición y a veces una locura, y que le apueste su vida a Jesucristo. Eso es fundamental porque eso es lo que hacemos nosotros, apostar nuestra vida a Jesucristo. Mezclamos y a partir de este momento son hora y media más de cocción. Por eso dijimos que esto es un plato de cocción lenta y prolongada. Es aquí, ya nos veremos dentro de Hora y media. Nos vemos. Mucho, mucho más tarde. Después de casi 3 horas de cocción, ya nuestro rinda goulash está listo. Ya está listo. Vamos a servir, vamos a emplatar. Mira, ha quedado con la consistencia que es, caldudito. La carne está que se desarma sola, las papas también, con muy buen aroma. Es un plato muy casero, ¿no? Se nota que es muy de casa, muy de familia. Un plato que las familias realmente las convoca. Para el emplatado le ponemos un poquito de perejil. No sé cómo se brinda en Alemania. Prost, Afros. que os aproveche. Gracias. Buen apetito, guten Appetit. Bueno, vamos a probar esta delicia. Qué rico. Pase bien en el alemán. Frieden und gut. Pase bien. No, pero... Frieden und gut. Pase bien. Hasta luego. Uy.